Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, el santuario donde saciamos nuestra sed de drama, romance y escándalos provenientes del vibrante mundo del espectáculo turco. Espero que tengan sus asientos asegurados y sus palomitas a mano, porque hoy les ofrezco un banquete de emociones, revelaciones impactantes y, como bien anticipa el título, un tsunami de drama. Hoy, mis queridos adictos al chisme, nos vamos a sumergir de lleno en el torbellino mediático que rodea a dos de las figuras más queridas, admiradas y, por qué no decirlo, controvertidas de la televisión turca, la radiante y talentosa Demet Özdemir y el irresistible galán de galanes, Can Yaman. Prepárense para abrocharse los cinturones, porque vamos a desentrañar un laberinto de lágrimas ocultas, un viaje inesperado cargado de misterio, un escándalo que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa y, por supuesto, la relación, o exrelación, que mantuvo a medio mundo suspirando con fervor. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este pozo de jugosas revelaciones, permítanme recordarles, como es costumbre, que si aún no se han unido a nuestra comunidad de chismosos empedernidos, ahora es el momento perfecto para suscribirse al canal. Activen la campanita mágica para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que aquí siempre encontrarán la información más fresca, los chismes más calientes y el análisis más profundo y perspicaz de todo lo que acontece en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al meollo del asunto. La verdad, mis queridos chismosos, es que la historia de Demet y Can es de esas que te atrapan desde el primer instante como un imán irresistible. Dos jóvenes talentosos con una química explosiva e innegable tanto en la pantalla como fuera de ella, que nos hicieron creer, aunque fuera por un momento, en la magia del amor de cuento de hadas. Su éxito arrollador en la aclamada Erkencikus, Pájaro Soñador, fue simplemente estratosférico, trascendiendo fronteras y catapultándolos a la fama internacional de la noche a la mañana. Todos recordamos con nostalgia las escenas cargadas de pasión y sensualidad, las miradas cómplices que parecían susurrar secretos inconfesables, las entrevistas donde se mostraban como la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad que se esconde detrás del brillo y el glamour de las cámaras no siempre es tan idílica y perfecta como la que nos muestran en la pantalla. Y es precisamente aquí donde entran en juego las famosas lágrimas. Si bien el titular es un tanto enigmático y no nos revela todos los detalles, podemos especular, basándonos en los rumores persistentes y las noticias que han circulado con insistencia en los medios, que no todo ha sido un camino de rosas y felicidad para la encantadora Demet. La fama repentina, la omnipresente presión mediática, las exigencias extenuantes de la industria del entretenimiento, todo esto, mis queridos chismosos, puede pasar factura, incluso a las estrellas más brillantes y aparentemente invencibles. Se ha hablado mucho y con insistencia, de estrés acumulado, de agotamiento extremo, de la dificultad inherente de mantener una vida privada y personal cuando estás constantemente bajo el implacable escrutinio del ojo público. Y en medio de toda esta vorágine emocional, también se rumoreó, y con bastante insistencia, sobre posibles problemas y tensiones en su relación con el carismático Can. Ahora adentrémonos en el misterio que envuelve a esa intrigante rota lágrimas. ¿A qué se refiere exactamente este concepto tan evocador? Bueno, aquí tenemos que recurrir a la especulación informada, pero también a algunas pistas sutiles que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo. Es sabido por todos que Demet es una mujer fuerte, resiliente e independiente, que no se rinde fácilmente ante las adversidades y que siempre está dispuesta a luchar por lo que cree. Quizás esta rota lágrimas se refiere a un viaje personal profundo, a un proceso de sanación emocional, a una búsqueda introspectiva de su verdadero ser después de un periodo difícil y turbulento. Podría ser un viaje físico, a un destino exótico y paradisíaco donde poder desconectar del mundo exterior, recargar energías y encontrar la paz interior que tanto anhela. O quizás se trate de un viaje más introspectivo, un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal para afrontar con valentía y determinación los desafíos que la vida le presenta en cada momento. Y ahora, mis queridos adictos al drama, llegamos al punto álgido de este vídeo, Can Yaman y el escándalo en revista. Aquí es donde la cosa se pone realmente picante. Porque, seamos honestos, Can Yaman nunca ha sido ajeno a la controversia y al centro de atención mediática. Su personalidad arrolladora, su atractivo físico innegable y su fama bien ganada de conquistador empedernido lo han convertido en un imán para los escándalos, las polémicas y los titulares explosivos. Se han publicado fotografías comprometedoras que han dado la vuelta al mundo, se han difundido rumores jugosos sobre su vida amorosa y sentimental, se han filtrado declaraciones polémicas que han incendiado las redes sociales, en fin, un verdadero culebrón turco digno de las mejores telenovelas.
El escándalo en revista al que se refiere el titular podría ser cualquier cosa, desde una nueva conquista amorosa que no ha sentado bien a sus fans más acérrimos, hasta una declaración explosiva y reveladora sobre su relación pasada con la bella Demet, o incluso un enfrentamiento público y acalorado con algún otro actor, productor o figura influyente de la industria del entretenimiento. Lo cierto es que la prensa turca y por extensión la prensa internacional, está siempre al acecho, lista para capturar el más mínimo detalle, la más pequeña indiscreción, que pueda alimentar el drama y generar titulares impactantes que vendan revistas y atraigan lectores. Y aquí es donde las cosas se complican aún más, mis queridos chismosos. Porque la relación entre Demet y Can, o la ausencia de ella, siempre ha sido un tema recurrente y omnipresente en los medios de comunicación. Después del éxito abrumador de Erken Cikus, muchos fans y seguidores esperaban con ansias que su romance trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real, un cuento de hadas moderno que les permitirá seguir creyendo en la magia del amor verdadero. Hubo rumores constantes, fotografías robadas en situaciones comprometedoras, declaraciones ambiguas que dejaban entrever una posible relación, pero nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Y con el paso del tiempo, las esperanzas y las ilusiones de los fans se fueron desvaneciendo poco a poco, como arena entre los dedos. Se habló de celos profesionales, de incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas agendas de trabajo, de diferentes proyectos profesionales que los mantenían alejados físicamente. También se rumoreó sobre la posible existencia de terceras personas que podrían haber influido negativamente en su relación y contribuido a su ruptura. Y por supuesto, no podemos olvidar la omnipresente presión mediática, que seguramente fue un factor determinante en la decisión de ambos de mantener su vida privada y personal alejada de los focos y del escrutinio público. Pero más allá de los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas, lo cierto es que la relación entre Demet y Can parece haber llegado a su fin definitivo. Cada uno ha seguido su propio camino, ha emprendido nuevos proyectos profesionales y ha buscado la felicidad por separado, a su manera. Y aunque muchos fans nostálgicos aún sueñan con una reconciliación improbable y un final feliz de cuento de hadas, la realidad es que parece poco probable, por no decir imposible, que vuelvan a estar juntos en un futuro cercano. Lo que sí es innegable, mis queridos chismosos, es que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Demet y Can se han convertido en iconos, en referentes para una generación de jóvenes que sueñan con el amor verdadero, el éxito profesional y la fama internacional. Y aunque su camino juntos haya llegado a su fin, su legado perdurará por mucho tiempo en la memoria colectiva. Ahora, para profundizar un poco más en el tema del escándalo en revista, es importante recordar que la prensa sensacionalista a menudo recurre a la exageración, la manipulación de la información e incluso la invención de noticias falsas para generar más interés, atraer más lectores y, en última instancia, aumentar sus beneficios económicos. No siempre podemos creer todo lo que leemos, y es fundamental mantener una actitud crítica y escéptica ante las noticias que nos llegan a través de los medios de comunicación. Es muy posible que el escándalo en cuestión no sea tan grave como lo pintan, o que incluso sea una invención total para generar controversia y atraer la atención del público. En el caso de Can Yaman, es innegable que su imagen pública ha sido objeto de controversia en varias ocasiones. Su estilo directo y sin filtros, sus declaraciones polémicas y su vida amorosa agitada lo han convertido en un blanco fácil para la prensa sensacionalista y los paparazzi ávidos de escándalos. Pero también es importante reconocer que Can es un hombre talentoso, carismático y apasionado, que ha sabido ganarse el cariño del público con su trabajo y su personalidad arrolladora. Y en cuanto a Demet Özdemir, es una mujer que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Ha trabajado duro y con perseverancia para llegar donde está, ha superado numerosos obstáculos y ha demostrado su talento y versatilidad en cada uno de sus proyectos. Es una actriz versátil, una bailarina talentosa y una persona comprometida con diversas causas sociales. Y aunque su vida privada haya estado expuesta al escrutinio público, siempre ha sabido mantener la compostura y la elegancia. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, de éxito, de fama y de escándalos. Una historia que ha mantenido a medio mundo en vilo y que ha generado ríos de tinta. Pero también es una historia de dos personas que han luchado por sus sueños, que han superado adversidades y que han sabido construir una carrera sólida y exitosa en la competitiva industria del entretenimiento. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy.
Hemos hablado de las lágrimas de Demet, de su posible rota lágrimas, del escándalo en revista protagonizado por Khan y por supuesto, de la relación, o ex-relación, que mantuvo a medio mundo suspirando. Hemos especulado, hemos analizado y hemos tratado de entender un poco mejor la complejidad de la vida de estas dos estrellas del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes toda la información, los chismes y los análisis que les traigo cada semana. Y recuerden que este canal es su espacio para enterarse de todo lo que ocurre en el universo de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Demet y Khan volverán a estar juntos? ¿Qué les parece el escándalo en revista protagonizado por Khan? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.